Les contaba que yo en la juventud, cuando era todavía muy chico, comencé a reflexionar con Sixto Paz y el grupo Rama sobre la presencia de que no estamos solos en el planeta y de que obviamente la galaxia, el universo, tiene otras realidades. Cuando encuentras ya cada vez más evidencias, se liberan archivos y encuentras de que no estamos solos, el fenómeno ovni y obviamente el entender que el mundo material no es la tridimensionalidad que tiene el ser humano, vale la pena el reflexionar sobre escritos, conferencias sobre ovnis, la civilización ERCS, de las que nos habla el doctor Ángel Luis Fernández, con quien tengo el enorme placer de poder contactarme en estos minutos. Doctor, qué placer estar con usted. Igualmente para mí, y muchas gracias. Y de alguna manera pues considero esto como un privilegio también, ¿no? El participar de su programa es la primera vez que lo hago y por tanto pues es un motivo de gran satisfacción para mí. Así que estoy a su entera disposición para lo que usted considere que yo puedo aportar. Doctor, el ser humano está convencido de que todo lo que ve existe y lo que no es tangible definitivamente es cuestionable. Y yo creo que esta tridimensionalidad en el accionar del ser humano le da cierta impunidad de que todo lo que es aquí y ahora, de eso hay que preocuparse. Lo que pueda suceder en otro tipo de campos no hay que tomarlo en cuenta, y le ha dado una cierta, me ratifico, impunidad al ser humano o desfachatez en tomar decisiones y violentar el medio ambiente y violentar al otro. No hay una vida espiritual, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, en realidad hay que replantearse muchos aspectos de la vida, ¿no? Y este que ha mencionado de tomar decisiones que la sociedad pues, ha considerado siempre como una especie de virtud, y en realidad no lo es. O sea, el hecho de tener que tomar decisiones implica que no se ven las cosas claras. Y los seres humanos están dotados de todos los elementos para ver las cosas claras. Esto se hace a través de la intuición, ¿no? Por tanto, quien no ve las cosas claras, que es la norma, que es lo que debería ser habitual para todos, pues de alguna manera impele a cualquiera a tener que decidir. Y como tener que decidir lo tiene que hacer al menos en dos caminos diferentes, como mínimo, habitualmente son muchos más, pues aquí nos encontramos con que el tener que decidir no solo no es una virtud, y por tanto ese axioma que se considera habitualmente que es un hombre o una mujer de gran capacidad de decisión, pues es como decir que es un hombre o una mujer de gran capacidad de equivocación, ¿no? Porque, insisto, no debería existir esa posibilidad de decidir en tanto en cuanto uno utilice su intuición. Claro, como no es así, pues hay que decidir, y entonces el acto de decidir pues de alguna manera se convierte en una especie de ruleta rusa de la decisión. Es decir, hay que decidir entre muchos caminos, muchos factores, muchas posibilidades, y lo más fácil es equivocarse. ¿Cuándo es que uno no se equivoca? Pues no nos equivocamos cuando estamos utilizando la intuición. La intuición anula el pensamiento, y si se usa habitualmente el pensamiento, pues evidentemente no funciona la intuición, ¿no? Este es un poco el primer concepto que deberíamos considerar, ¿no? Estamos utilizando el pensamiento no como lo que es, que no es otra cosa que pues un elemento de diagnóstico, es una herramienta intelectual, un recurso intelectual. ¿Lo estamos utilizando como recurso intelectual o lo estamos utilizando para calibrar, calificar, cuantificar o estereotipar otras cosas? Porque si es así, lo estamos utilizando de forma incorrecta. El pensamiento no es para eso. Nosotros deberíamos guiarnos por la intuición, y ningún ser humano puede argumentar que no la tiene, o que la tiene escondida o que la tiene dañada.
todo ser humano tiene intuición y por tanto pues debería seguir el camino correcto y todas las respuestas debería extraerlas de esa intuición. Pero naturalmente si no se usa, pues eso no se tiene, ¿no? Que es lo que pasa a una mayoría significativa de seres humanos. Es lo que mucha gente decía, mi sexto sentido me dice, ¿verdad? Esa es la intuición. La intuición es el sexto sentido, la voz de la conciencia, la voz de Dios, los antojos de las embarazadas, todo eso es la intuición. Ahora, en esto, doctor, en este reconocer que el ser humano es algo más que lo que uno está tocando y de cuánto tiene uno en el banco, creo que uno puede trascender de una manera diferente para ver la vida. Y acá mirar hacia el cielo parecería algo que el ser humano se ha olvidado. Y no lo estoy diciendo solo metafóricamente. Entender que hay una conciencia superior es algo que hemos desechado definitivamente, ¿verdad? Bueno, lo que sucede es, así es en la vida, ¿no? Cuando uno tiene una casa, pues no tiene mucho sentido estar pendiente de las casas de los vecinos, y lo primero que tiene que hacer es encargarse de su propia casa, tener claro que todo está bien, que los muebles son los que a uno le gustan, que los olores son los adecuados, los aromas, que los colores son los que uno ha decidido, y conocer exactamente cada rincón de su casa y esa arquitectura interior, ese amueblamiento, ¿no? Lo que no tiene sentido es que teniendo esta casa estemos con la mirada puesta en las casas de los demás. Y esto es lo que sucede aquí, o sea que lo primero, antes de mirar hacia afuera, sea hacia afuera en el mismo plano, o sea hacia el cielo, o sea en otras direcciones, en otras dimensiones, lo primero es la casa de uno. Uno tiene que conocer cuál es el lugar en el que vive, cómo funciona y qué aspectos son susceptibles de mejorar o de cambiar o de alterar, ¿no? Entonces ya empezamos por ahí. Es decir, lamentablemente una mayoría importante de seres humanos en esta parte de la humanidad que llaman aquí la civilización conocen más del vecino que de uno mismo. Entonces por eso estas reacciones existen, ¿verdad? De que a uno le han dicho cualquier cosa y ha reaccionado de forma irada, ha pegado al otro, o incluso, pues, qué sé yo, lo ha amenazado, le ha gritado o le ha atacado, y es habitual que uno diga, caramba, no sé qué me pasó, perdí los papeles. Bueno, lo que pasó es claro, es decir, que esta persona no se conoce a sí misma, porque si se conociese, pues seguramente daría la vuelta, dejaría de argumentar, de pelear y se marcharía, porque sabe cuál es su reacción interior. Pero como no lo sabe, pues esas reacciones que se tienen son siempre imprevisibles completamente, ¿no? Este es el problema ya para empezar. Uno no sabe quién es, dónde está y cuáles son sus posibilidades. Es decir, ¿para qué sirven estos cuerpos? ¿Con qué se puede contar? Y esa arquitectura interior pues es desconocida para la mayoría de las personas. Bueno, más de cara al exterior que de cara al interior, incluyendo estos conceptos de la vida extraterrestre, etcétera. Bueno, no en vano el Partenón de la antigua Grecia tiene la leyenda en el portal que dice Gnoce et itsum, ¿no? Conócete a ti mismo. Sí, sí. Parecería el primer desafío. Sí. En este mirar arriba, ¿usted cree que estemos solos? En toda esta galaxia estemos solos, no haya nadie más. Bueno, lo primero que habría que plantearse, no sé si conoce usted la paradoja de Fermi, ¿no? En la que hablaba eso, o sea, tantos miles de millones de astros, ¿no? Fíjese que en esta galaxia existen al menos 50.000 millones de sistemas estelares. ¿No le parece a usted impropio o fruto de una mente, no voy a decir pervertida, pero sí me referiré a una mente no desarrollada del todo, pensar que uno es único aquí? No tiene sentido realmente. Pero antes de eso, es curioso, a mí me resulta por lo menos curioso
comprobar cómo nadie se plantea si un astro como este fue hecho por alguien o simplemente apareció de la nada por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo se forma un astro de este tipo? ¿Cómo se forma un sistema solar? ¿Eso aparece de la noche a la mañana? ¿Alguien lo hace mediante un soplo divino? ¿O realmente hay ingenieros, arquitectos y trabajadores que construyen esto? Entonces, esto es la primera pregunta que uno debería hacerse. Yo estoy aquí en un sitio que surgió de la nada, ¿de dónde vino? O estoy en un sitio que alguien construyó y que lógicamente alguien cuida también. Porque aquel que construye su propia casa o una casa, la cuida. No tiene sentido que se construya una casa y que uno se escape por ahí y la deje abandonada cuando está ya en su máximo esplendor de presentación a los ojos de los demás. Entonces esto es lo primero, o sea, más allá de la paradoja de Fermi. Ahora, ¿está hablando de una conciencia superior? ¿Estaría hablando de el creador? Para los masones, el gran arquitecto del universo; para los cristianos, Dios, en fin, está hablando del Big Bang para algunos que son materialistas absolutos. ¿Estaríamos hablando de que aquí hay un custodio que está supervisando qué hacemos con este regalo que nos han dado? Bueno, evidentemente la naturaleza le deja claro a cada uno quién es y de dónde viene. Por ejemplo, yo asumo que usted no viene de ningún padre creador exterior ni nada de eso. Asumo que usted viene de un padre y una madre de aquí, ¿o no? Claro que sí. Pues por tanto ya empezamos por ahí, ¿no? Y fíjese qué curioso, hay una forma de cuestionar un poco este planteamiento que estamos acariciando usted y yo en este momento. Usted es hijo de un padre y una madre, ¿verdad? Sí, señor. Y usted tiene, por parte de su padre, otros 2 padres llamados abuelos. Así es. Por parte de una madre, también padre y madre llamados abuelos. Es decir, que usted tiene 8 abuelos, 16 bisabuelos, 32 tatarabuelos, etcétera, etcétera. Fíjese, si vamos hacia atrás, en la generación 29, que corresponde al siglo XI, usted tendría, solamente usted, no hablo de otros seres humanos, usted tendría la friolera de 280 millones de antecedentes. Estamos hablando del siglo XI, ¿verdad? Cuando en la Tierra, según los estudios, solamente vivían, apenas llegaban a los 100 millones. Y resulta que usted tiene 280 antepasados que intervinieron en que usted esté aquí. Ahora multiplique por el número que a usted se le antoje en ese momento y calcule quiénes vivían en la Tierra. Si vamos hacia atrás, hacia el año 400 y pico antes de Cristo, usted solamente tendría miles de millones de ancestros. Solamente usted, es decir, las matemáticas no cuadran aquí. Por tanto, tenemos que empezar a considerar que dentro de los ancestros, en algún punto, los ancestros ni siquiera eran de aquí, que vinieron de otro sitio, porque si no las matemáticas no cuadran. Usted no es el único habitante de la Tierra que tiene esos ancestros, los demás también los tienen. Y yo me estoy refiriendo solo a usted. 280 millones en el siglo XI, generación 29. ¿Qué le parece? Y ahí estamos entrelazados todos, porque tendríamos Pues sí, un origen común, ¿verdad? Sí, en realidad yo creo que es tiempo de empezar a pensar, al igual que, bueno, yo no sé si usted tiene familiares en Europa u otras partes del mundo, ¿los tiene? No, la verdad que no seguía a la profundidad que usted propone. Bueno, son todos de Bolivia, los suyos, ¿no? Sí. Bueno, pero usted sí que conocerá gente que vive ahí, que vinieron de Europa o vinieron del norte de América o vinieron de Australia, ¿verdad? Así bueno, es. Pues yo creo que es tiempo de pensar, a raíz de lo que le he dicho, y que es incuestionable, es un axioma matemático, tan evidente en sí que no necesita de mayor demostración. Entonces tal vez sea este el tiempo de pensar que a lo mejor
dentro de los ancestros, pues hubo unos que vinieron de otro astro, y al venir de otro astro, naturalmente con una biología y una genética compatible, pues usted dejó allí familiares, o sea, a lo mejor en otro astro tiene usted todavía abuelos o incluso hijos de una estancia anterior a esta, ¿no? Creo que es tiempo de pensar en eso. Y de pensar, pues, que tiene cierta lógica que si esos antepasados de una estancia suya anterior en uno o varios astros, pues a lo mejor contando con la tecnología y los medios adecuados, se desplacen aquí a ver cómo está el nieto, ¿no? Que ya no nació allí, que nació aquí. A ver cómo está, qué aspecto tiene ahora, qué hace, cómo vive, en qué trabaja. Y lo mismo sucederá en el futuro aquí. Es decir, habrá personas que cuando se tengan los medios adecuados, pues, y sepa de dónde viene, pues a lo mejor se desplazan hasta allí. Al igual que alguien de Bolivia, pues pudiera desplazarse, pues no sé, a Suiza, porque de allí vinieron sus tatarabuelos, ¿no? Y quiere ir hasta allí a ver quién hay vivo todavía de la estirpe familiar y qué hacen. O sea que estamos en un momento en que posiblemente sea más fácil aceptar la evidencia, ¿no?, de que la vida es universal, incluso la vida, me estoy refiriendo a la vida dentro del ciclo del carbono, este tipo de vida, ¿no? Es universal siempre y cuando se den las circunstancias. Y si uno empieza a analizar cuáles son las circunstancias, fíjese, constantemente este astro, es bombardeado por meteoritos, planetoides, pequeños satélites, que quedan destruidos parcialmente al contacto con alguna de las dos ionosferas que existen aquí y que son conocidas como los cinturones de Van Allen. Cuando llegan a la Tierra, después de haber atravesado estas ionosferas, estas piedras incandescentes llegan destrozadas, se han quemado, se han partido en pedazos, han venido atravesando, sabe Dios, o sea, qué distancias en el cosmos, y llegan aquí. ¿Y sabe lo que pasa con algunas de ellas? Cuando los científicos las recuperan y las someten a estudios, ¿verdad?, pues se encuentran con algo insólito, que en las piedras, después de toda esa travesía cósmica impresionante, se encuentran con aminoácidos, polipéptidos, proteínas, microorganismos de todo tipo, todo lo que constituye la base de la vida. La vida esta, la que conocemos, no otra. Entonces usted se imagina que a alguien se le ocurra decir, no, es que no hay. La hay ahí. Y eso que existe, que han comprobado, constituye la base estructural de la vida tal y como se conoce aquí. Entonces yo no creo que haya un solo científico que cuestione esto, ¿no? Lo que puede cuestionar es, bueno, ¿cómo serán esas otras personas dentro de este espectro de frecuencias perceptibles? ¿Cómo serán? Si serán parecidas a nosotros, más altas, más bajas, orejas grandes, ojos, etcétera, y si serán totalmente del ciclo del carbono, porque a lo mejor son del ciclo del silicio o del manganeso. Con esto quiero decir que la vida es el fenómeno más común en el universo. Y si hubiese que realizar algún juego en ese sentido, pues el juego consistiría en averiguar dónde es que no hay vida. O sea, no al revés. O sea, vamos a buscar vida, no, al revés. Vamos a ver dónde no la hay, ¿no? Y a partir de ahí comenzamos a entendernos. En esta ruta nosotros leímos un poquito de la existencia de Ganímedes, las lunas de Saturno, comenzamos a ver que pueden haber otras civilizaciones. Como les decía al principio de la entrevista, cuando fui parte del grupo Rama con Sixto Paz, cuyos escritos me imagino que usted los ha visto, se hablaba de la presencia ovni y mucha gente se desvió más para conocer el fenómeno ovni que lo que de alguna manera esto representa. Y usted habla de una vida cósmica que me parece interesante profundizarla. En esta ruta usted propone la existencia de una ciudad intraterrena que ha denominado como ERX. ¿Qué consiste esto? Bueno, yo particularmente, eso no me corresponde a mí, o sea, yo nunca he hablado de ERX en algún programa,
pero ERCS es un término que han utilizado los argentinos, que han utilizado en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, para imaginar, porque eso es lo que creo que han hecho al final, una ciudad que ellos llaman intraterrena, ¿no? En realidad, en Argentina, en esa zona, porque nosotros tenemos una fundación, que es la Fundación 1 a 1, y esta fundación pues está en varios países del mundo, entre ellos Argentina. Y en Argentina está radicada precisamente ahí, en Capilla del Monte. Curiosamente, el enclave más cercano que hay a donde ellos creen que está, no es en la base del Cerro Uritorco, sino es más allá, en un lugar que se llama Mar Chiquita, está como unas 2 horas y media de distancia, y allí hay un enclave subterráneo, ¿no? Debería decir submarino, pero bueno, es que está por debajo del nivel del agua, ¿no? No se llama ERCS, que es un nombre propuesto por una persona investigadora en otro tiempo, hace ya como 60 o 70 años, y esta ciudad, este enclave, se llama Shinchinet. Quiero también alertar ante el hecho de que en ningún lugar que yo conozca, de lo que yo sé, existen ciudades como tales. La ciudad el hablar de una ciudad es justamente hablar de retraso, hablar de poca evolución. En los mundos más evolucionados nunca hay ciudades, ¿no? Las ciudades, esas concentraciones, esas dificultades para mantenerlas, las dificultades relacionales, etcétera, no son precisamente el paradigma del progreso, sino del retraso. Es decir, el progreso no está en las ciudades, el progreso está fuera de las ciudades, en la mimetización con la naturaleza. Y ahora mismo pues hay un movimiento en marcha cada vez mayor, un movimiento creciente en todo el mundo, de personas que abandonan las ciudades. Las ciudades agotan, enferman, lo estropean todo, ¿no? Así que si hablamos de progreso, del futuro y cómo son los mundos extraterrestres, podemos hablar de cualquier cosa menos de ciudades. Ahora, la presencia ovni cada vez son más frecuentes, cada vez son más explícitas, o cada vez, gracias a la interconexión de información a través de estas autopistas que son las redes sociales, se puede ver con contundencia la presencia de objetos luminosos no identificados. Incluso algún estudioso me decía, ¿ves esa estrella? Porque hay una estrella importante que hace tiempo va iluminando el cielo en América Latina. Me dice, esa es la Gran Jerusalén, me dice, y la Gran Jerusalén está aquí para cuidarnos y aparece cada que de alguna manera estamos ya demasiado desquiciados en lo nuestro. ¿Será cierto? Bueno, yo realmente siento que todo eso pertenece más bien al folclore, ¿no? La realidad es bien distinta, ¿no? La realidad es que nosotros, a través de nuestra estructura sensorial, solo podemos percibir una pequeña parte de la realidad. Todos somos conscientes de que nosotros, por ejemplo, pues no tenemos la capacidad visual que tiene un búho. Nosotros no podemos ver en la franja del infrarrojo, ni podemos ver nada en la franja del ultravioleta. Eso quiere decir que si hay algo en esas franjas, para nosotros como si no lo hubiera, porque no lo vemos, ¿no? Sin embargo, un búho sí lo ve. Somos conscientes también de que, así como en estas unidades ópticas, no pasamos de las 490 unidades visuales, ¿no?, para una mejor percepción, lo mismo nos sucede a nivel auditivo, ¿no? Sabemos que no escuchamos igual que un perro, ¿no? Nosotros no bajamos en ningún caso de los 5 o 7 hercios por abajo, ni superamos en el mejor de los casos los 20.000 hercios por arriba. Eso significa que también no escuchamos todo, escuchamos una parte, ¿no? Y el resto de la estructura sensorial igual, es decir, no percibimos, no captamos todo.
Esto implica algo, ¿no? Y es que a lo mejor, pues, la realidad que vemos no es la única, ¿no? Y si estudiamos qué es lo que sucede a alguien que, por las circunstancias que sea, eleva su nivel de vibración, pues hoy sabemos, en la medicina contemporánea, que el elevar la velocidad, el ritmo vibratorio, la frecuencia vibratoria y oscilatoria, nos permite una ampliación sensorial significativa, exponencialmente impresionante, ¿no? Es decir, a medida que elevamos nuestro tono vibratorio, nuestra frecuencia, se dispara la capacidad sensorial que tenemos y lo hace de forma hipergeométrica, es decir, lo que a lo mejor captamos en este momento, pues es tan solo una pequeña fracción de lo que captaremos si elevamos la frecuencia, ¿no? Y quién sabe si en esas otras frecuencias superiores que nosotros podemos alcanzar simplemente por el hecho de elevar la frecuencia vibratoria y oscilatoria, quién sabe si ahí es donde somos capaces de ver esas estructuras, eso que ustedes llaman ovnis, ¿no? A lo mejor están ahí siempre, ¿no? Y están ahí siempre no porque nos visiten, no porque vengan a conquistarnos ni nada de eso. Están ahí siempre porque esta es su obra. Los que están ahí han intervenido en esto, en la construcción. Esta es su obra. La cuidan, la monitorean. Y esta es un poco la situación. Claro, habría que hablar del concepto de ovni, no del concepto de estructura, porque hay ovnis, hay personas que dicen que los vieron, que han bajado y demás, pero que también dice que el fuselaje, que era estupendo y que tenía unos tornillos muy bien plantados y que se abrió una escotilla y salió una escalera. Entonces, bueno, yo tendría que decirles a esto, posiblemente dentro de un tono jocoso, que lo que han visto debió ser la cacerola de la abuela más que un ovni en sí, ¿no? Porque eso realmente no son las estructuras. Las estructuras no tienen un fuselaje, no tienen nada que ver con los materiales que se conocen aquí, no tienen escaleras, no tienen ventanas, no tienen nada de eso, o sea, no coinciden eso. Son como formaciones plasmáticas, ¿no? Entonces también podríamos entrar en un debate en ese sentido, ¿no? Si lo que están viendo, pues es, qué sé yo, pues un zapato volador o alguna cosa de estas hecho aquí en algún buen taller mecánico, ¿no? Que los hay también, ¿no? Y nos consta a algunos que algunas de estas pruebas que hacen con este tipo de vehículos, pues sí que han contado con seres de fuera de aquí, para que los probasen, los pilotasen, y esos sí han tenido accidentes, ¿no? Pero pensar que se tenga un accidente, usted puede imaginarse una de estas estructuras como la formación luminosa que sale de una linterna suya. Imagínese una linterna de estas largas, usted la proyecta en la pared. Eso es una estructura, eso es un ovni. Ahora, yo le preguntaría, ¿usted cree que eso que usted proyecta en la pared se puede abollar? ¿Cree que puede chocar contra alguien y le sale un abollón en una esquina? ¿Usted cree que eso se puede estrellar? Naturalmente que no. Entonces tenemos que plantearnos un poco de forma lo más rigurosa y seria posible de qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Evidentemente la imaginación de algunos pues puede llevarles a pensar ovnis enormes, etcétera, etcétera. Pero los ovnis son estructuras de la luz, ¿no? Y hoy en física empezamos a darnos cuenta de que la luz aparece en los distintos estados de la materia, es decir, hay luz sólida, líquida, gaseosa, plasmática. ¿De qué estamos hablando? Profesor, usted ha insistido en una conjunción de dos términos y no quiero abusar de su tiempo, pero quiero que me regale esto más: paz y luz. Paz y luz es lo que es un poco
el lema de nuestra fundación, 1-1, ¿no? Y el lema de la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz que celebramos este año en su 12ª edición, que es el evento más grande en lengua española de estos temas, ¿no? La paz se refiere a la paz de la convivencia y la luz se refiere a la luz del conocimiento, ¿no? Sin la luz del conocimiento no hay paz en la convivencia. Y si esta humanidad necesita algo, a nuestro juicio es justo eso: paz y luz. Luz para ver las cosas claras y paz para poder convivir mientras tengamos que convivir en esos nichos de cementerio llamados edificios de las ciudades, ¿no? Mientras tengamos que estar en las ciudades, todo es posible y bueno, pues hay que intentar hacerlo en paz, ¿no? Hacerlo con tranquilidad y con una luz del conocimiento adecuada para saber qué es lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero mientras las personas sigan afinadas, mientras estén conectadas unas a otras en esas ciudades terribles, ¿no? Porque no hay una sola que se puede decir, bien, esta me merece la pena, pues es inevitable que haya comparaciones, que haya estereotipos, que haya clasificaciones, que haya cuantificaciones, que haya estratos, diferencias de unos a otros. Eso es inevitable. Y cuando hay esto, pues también es inevitable, por ejemplo, la corrupción. La corrupción es una condición inherente a la masificación, al tener a todo el mundo ahí controlado y demás. Es inevitable, no se puede evitar. Lo que se puede es reducir, tal vez, pero evitar no. Ya hay lugares en Latinoamérica donde los líderes políticos ya se atreven a lanzar consignas cuando presentan su candidatura a alguna posición política o a la presidencia de un país. Ya los hay que han soltado consignas en el sentido de: yo, si salgo elegido, si ustedes me eligen, les prometo solemnemente aquí ante todos que voy a robar menos que mi antecesor. Y bueno, a partir de ahí pues ya podemos esperar cualquier cosa. O sea, creo que es inevitable, como es inevitable lanzarse al agua y mojarse. Es decir, no puede haber nadie que nos diga: es que yo me lancé así sin ropa y sin nada y salí sin mojar. No, te mojas. Pero eso solo en las ciudades, en las aglomeraciones. Fuera de las ciudades eso no se da. Profesor, le agradezco por estos segundos, espero poderlo movilizar porque es vasto y extenso lo que usted tiene que comunicar, y creo que nosotros tenemos que ser ese puente para que la gente, más allá de la coyuntura del aquí y ahora que generalmente los medios de comunicación ofrecemos, pueda encontrar a la gente inspiración. Sabemos que usted está en el internet, que tiene charlas frecuentes, lo hemos seguido a través de sus redes sociales. Y creo que es importante las reflexiones que usted nos otorga, que van más allá de este mundo inmediato, masificado y material. Le agradezco mucho por haber estado con Postdata con nosotros. Pues un saludo a todos, y también les agradezco a ustedes la consideración que han tenido al llamarme, y estoy a su disposición porque a esto estoy dedicando mi vida, ¿no? A plantear una visión distinta, que yo creo que por lo menos merece ser tenida en cuenta, ¿no? Independientemente de que se siga o no se siga, por lo menos sí tenida en cuenta. Y eso es lo que hago con mis libros, con mis charlas, etc. Así que quedo a su disposición para ampliar cualquier extremo que considere oportuno, y saludo a todos sus televidentes y radioyentes. Gracias, mi querido doctor. Un verdadero placer haber estado con usted. Espero que sea la primera de varias. Hasta ahora. Hasta ahora.